Bienvenidos a Tu Amor en Letras. Seguimos esta maravillosa serie. Vamos para la lección número 7, Un camino mejor. Y estamos descubriendo qué es ser una iglesia que sirve a Cristo. Y en la anterior lección yo creo que quedaron varias dudas, preguntas acerca de los dones. Y yo quiero primero que todo invitarte a que repases y mires quizás qué don puedes tener tú. Te invito a que compartas con los que te conocen y les preguntes, cuéntales sobre los dones y diré cuál don crees que yo tengo. Eso te va a ayudar mucho a descubrir qué dones de pronto ya Dios te ha dado y cómo puedes bendecir a la iglesia sirviendo. ¿Cómo puedes bendecir a Cristo sirviendo con tus dones? Recordemos aquella parábola en la que dice que Dios le dio a uno 5 talentos, otros 2 talentos y a otro 1 talento. Y recordamos que el que tuvo 5 los practicó y multiplicó otros 5 y el amo lo felicitó. El que tuvo 2 recibió otros 2 y lo felicitó. Pero el que tenía 1 talento dijo, tuve miedo y lo escondí. Y el amo no aceptó esa respuesta. Que no nos pase con los dones como a ellos les pasó con los talentos. Que no nos dé miedo y escondamos nuestro don, sino que lo pongamos a trabajar, lo pongamos al servicio de la iglesia y cuando venga Cristo por segunda vez, podamos decir, tú me diste este don y yo lo multipliqué. Amén. Así que bienvenidos. Vamos para la lección 7 que se llama Un camino mejor. Vamos a abrir allí en 1 Corintios capítulo 13. Vamos por ahí y comparto pantalla para que en sus cartillas puedan ir haciendo las anotaciones. Muy bien. Leamos qué dice 1 Corintios 12:31. Allí, un poquito atrás. Dice, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Entonces, aquí ya empecemos a reflexionar que hay unos dones más importantes que otros. Hay unos dones mejores que otros. ¿Y cómo sabemos eso, pastor? Pues porque hay dones que trabajan en suplir lo espiritual. Hay otros que se enfocan en trabajar en suplir lo natural. Y todos son válidos, pero la invitación es que busques esos dones que satisfacen lo espiritual, ¿sí? Como el evangelizar, como el pastorear, como el discipular, como el enseñar, ¿sí? Como el profetizar, sí, son dones que son mejores, son mejores. Pero el énfasis es que aunque hay unos dones mejores que otros, por encima de todos los dones hay un camino más excelente, o sea, hay algo mejor que cualquier otro don. Y es lo que vamos a estudiar aquí, un camino mejor. El camino aún más excelente es el amor. Es el amor. Y tenemos que entender que la esencia de servir a Dios como iglesia se debe fundamentar en el amor. No se fundamenta en lo que tú eres bueno para hacer. Se fundamenta en el amor. Por eso es que cuando leemos Corintios 13, vemos aparentemente que fuera una disertación sobre el amor, pero realmente más que hablar del amor, está enseñando acerca de qué es servir con los dones sin amor. ¡Wow! Ese es el sentido y ese es el contexto de Corintios 13. No es un discurso sobre el amor, es un discurso sobre usar los dones con amor. Por eso el apóstol Pablo enseña en que podemos tener dones y no tener amor. Sí, eso sí lo dice en Corintios 13:1 al 3. Tú puedes tener dones y no tener amor. Y si no tengo amor, si no tienes amor, si no tengo amor, nada soy. Ojo con eso, nada soy. Y si no tengo amor, de nada me sirve. Entonces no sirve servir sin amor. Servir sin amor no sirve.
hay que servir con amor. Servir con amor, sí sirve. El amor nunca deja de ser, mientras que los dones un día se acabarán. Y entonces aquí vemos un discurso, unos versos maravillosos sobre el amor. Y empieza a hablar que el amor es sufrido, es benigno, que no tiene envidia. Pero aquí el contexto es el servicio con los dones. Y entonces lo que tenemos que aprender aquí es que cuando Pablo habla de que el amor es sufrido, es benigno, que el amor no hace nada indebido, nos está hablando de que nosotros debemos servir con amor. Servir en nuestra casa, en nuestra familia. Yo puedo con mis dones servir en mi casa, servir en el templo, servir en la calle. Y todo lo que yo haga debo hacerlo con amor, porque el amor nunca deja de ser. Y cuando tú sirves a otros, vas a descubrir que hay dificultades, hay sufrimiento, hay lucha. Y por eso es que el apóstol empieza a decir que el amor es sufrido, es bueno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta. Está hablando de servir con amor. Y cuando yo sirvo en mi casa con amor, prospera. Y cuando yo sirvo en la iglesia con amor, prospero. Pero algo interesante aquí, en la lección anterior les comenté que habían algunas personas, algunos líderes cristianos, que interpretan o que consideran que hay ciertos dones que ya no son vigentes, ¿se acuerdan? Otros que siguen vigentes. Y esto nace por acá. La Biblia dice que el amor nunca deja de ser, mientras que los dones un día se acabarán, se acabarán. La pregunta es ¿cuándo se acabarán? Esa es la pregunta. Entonces, la respuesta está en el verso 10, que dice, cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Ah, bueno, entonces ya sé que es cuando venga lo perfecto, pero entonces ahora surge otra pregunta. ¿Y qué es lo perfecto? ¿Sí? Y aquí, en la interpretación de qué es lo perfecto, es donde algunos creen que esos dones son vigentes y otros no. El verso 12 nos sigue enseñando que hay cosas que son un poco oscuras. ¿Qué quiero decir con eso? Que no son tan claras. Algunas cosas se ven oscuramente como en los espejos metálicos antiguos. Cuando allí habla de que se ve oscuro, no recordemos que no es un espejo como el que tenemos hoy en día, ¿sí? Uno se ve nítido. No, en la antigüedad los espejos eran un material metálico que reflejaba. Y entonces si te has mirado en un elemento metálico, el reflejo tuyo, tú te ves oscuro, no te ves tan nítido. Y a eso es lo que se refería el apóstol, de que vemos como por un espejo oscuramente, pero va a haber un día en el que veremos todo claramente. Entonces, ante la pregunta, ¿qué es lo perfecto del verso 10? Se considera que puede referirse a dos posibles aspectos. Esto es lo que se entiende en el texto. Cuando uno analiza el contexto, hay dos posibles respuestas a la pregunta, ¿qué es lo perfecto? Cuando venga lo perfecto, los dones se acaban. La primera respuesta interpretativa del texto es que se refiere a la palabra de Dios completa, o sea, la Biblia, el Antiguo y Nuevo Testamento. Si se entiende de esa manera, entonces entendemos que esta es la perfecta ley, la cual ya tenemos y por lo tanto ya no se necesitan ciertos dones, ya habrían cesado algunos dones. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es la siguiente. ¿Para qué un don profético de revelación si yo ya tengo aquí toda la revelación? ¿Sí? ¿Por qué interpretan eso así? Ah, bueno, es que la Biblia dice que la Biblia, la misma Biblia habla de sí misma, que la palabra de Dios es la palabra profética más segura, o sea, perfecta. Entonces, algunos interpretan que lo perfecto es la Biblia, cuando venga lo perfecto. Como ya la tenemos, entonces hay ciertos dones que ya no son vigentes desde que se conformó la Biblia. Entonces esos 7 dones discutidos, dicen, ya no se necesitan porque ya tenemos la Biblia.
Pero hay una segunda interpretación dentro del contexto, y es que cuando dice que venga lo perfecto, se está refiriendo a la segunda venida de Dios, de Cristo. Entonces, cuando Él venga por segunda vez, ahí sí seremos perfectos y podremos conocernos como fuimos conocidos. Por lo tanto, en la actualidad seguirían vigentes todos los dones. Entonces, los que creen que lo perfecto, cuando dice cuando venga lo perfecto, se refiere a la Biblia, dicen, ya la tenemos, ya no se necesitan esos dones, ya cesaron, ya se acabaron esos 7 dones. Pero los que creen que te refieres a la segunda venida de Jesús, entonces su interpretación es que en este tiempo todavía se necesitan esos dones. Amén. Esa es la idea. La pregunta es, ¿qué consideras tú? ¿Qué entiendes tú? Personalmente considero que todos los dones son necesarios aún hoy en día, que hay líderes manipuladores, eso sí es cierto, y que aprovechan y manipulan con la necesidad. Y como lo dijo un predicador, hay cierto rincón del infierno esperando a esos falsos que han engañado por tiempos a los que tienen necesidades. Pero por otra parte, creo en un Dios que puede sanar, hacer milagros y lo puede hacer directamente Él o a través de alguien. Él lo puede hacer. Él. No podemos olvidar que lo mayor es el amor. Entonces, lo bonito de este camino mejor, de esta lección 6, es que está la libertad de poder creer en la interpretación uno o en la interpretación 2. Pero lo más importante no es si el uno tiene la razón y el otro no. No, yo realmente creo que ambos tienen la razón, de cierta manera, de cierta manera. Porque igual, tanto los que creen que los dones siguen vigentes como los que no lo creen, igual los que tienen un buen corazón en ambos grupos, el corazón de ellos anhela es que el reino de Dios se extienda de una manera sana y correcta. Hay una motivación correcta en ambos. Y ambos por eso son familia. Y de aquí la importancia que no podemos olvidar que lo más importante no es decir si este don aplica, este don no aplica. No, lo más importante es el amor. Y es que si yo creo en estos dones y me encuentro con alguien que no cree en estos dones, igual yo le puedo dar un abrazo porque somos hermanos, hermano. El amor es lo más importante. El capítulo 14 ahora nos da una explicación detallada de dos dones, del don de profecía y del don de hablar en lenguas. ¿Sí? La explicación allí a profundidad sea por qué. Allí no se discutía si estos dones eran vigentes o no. Ojo, no, eso no es la discusión allá. La discusión allá era que la iglesia estaba usando estos dones de manera desordenada. Y entonces cada uno hablaba lo que quería y separaba aquí uno y aquí el otro y había un desorden en la iglesia. Y entonces ese segundo problema, recordemos que el primero era la división y ahora otro problema, el desorden, las contiendas, porque Dios es un Dios de orden. Entonces, por eso empieza todo el capítulo 14 a profundizar y a tratar de ordenar el tema de los dones. Se nos hace un llamado de anhelar los dones espirituales y procurar abundar en ellos para edificación de la iglesia. Lo importante de los dones no es mostrarme yo, sino edificar la iglesia, bendecir a la iglesia, bendecir al otro hermano que es iglesia como yo, bendecirnos el uno con el otro con nuestros dones. La unidad en el servicio y en el uso de los dones ayuda a que todo se haga para edificación. Ese es el propósito por el cual Dios dio dones a los hombres, para edificar su iglesia. Y algo muy importante de Corintios 14:33, Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. La confusión es lo opuesto a la paz. La paz se puede traducir como paz o como orden. Por eso cuando en una casa hay orden, hay paz. Cuando las cosas están ordenadas en casa, hay paz. Cuando en nuestra casa hay desorden, no hay paz. Y Dios es un Dios de orden, es un Dios de paz, no de confusión. Y nos invita
a que nosotros también seamos como Él, cristianos ordenados, cristianos que vivimos en paz. La instrucción de que vuestras mujeres callen en las congregaciones tenía la finalidad de hacer todo decentemente y con orden. Esto de que las mujeres callen en la congregación es algo que las feministas refutan y dicen que eso no es bíblico, aunque está en la Biblia. Pero tenemos que entender el contexto y recordemos que allí en Corintio había una comunidad de sacerdotisas, de sacerdotisas griegas que se prostituían y hablaban y gritaban y era un desorden. Y muchas de esas mujeres se habían convertido al cristianismo y entonces traían esa cultura y entonces en su desorden cultural trataban de traer desorden a la iglesia. Es por eso la instrucción que Pablo da de que la mujer calle en la congregación. No es porque la mujer no pueda hablar, es porque para ese contexto se necesitaba un orden porque habían hombres que estaban profetizando desordenadamente y hablando en lenguas desordenadamente, y también mujeres. Entonces, tanto los hombres se tenían que callar, porque en la Biblia ahí dice en Corintios 14 que ya no va a hablar todos por hablar, sino habla uno, dos, máximo tres, y en orden. Entonces, hay un cállense en los hombres y también un cállense en las mujeres, que haya orden en la iglesia. Ese era el propósito. Y así diferenciar la iglesia de las otras culturas y de las otras religiones. Lo primero que Pablo enseñó siempre fue que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esto siempre debe ser nuestro primer mensaje para compartir con otros. Hablemos de la necesidad, pero llevémoslos a Cristo y háblale de que Cristo murió por los pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado conforme a la Biblia lo decía así, y que resucitó. Aleluya. El llamado a servir y trabajar para Dios es por la gracia de Dios. Dios te invita a que sirvas en la iglesia. Y muchos cuando llegan a Dios tienen ese corazón porque es Dios el que pone el sentir de querer ayudar. Es Dios el que te llama y te llama a servir no porque tú seas muy hábil, sino porque su gracia te está regalando dones para que participes y te sientas bendecido de poder ayudar a otros. Puedes ser copartícipe del servicio de Dios. Creer en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es fundamental para la fe cristiana, pues si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Pablo va a pasar de los dones a hablar acerca de la resurrección. ¿Por qué? Porque lo importante es servir, sí, claro, pero la importancia del servicio está en que Cristo volverá y cuando Él vuelva, espera ver una iglesia que esté cumpliendo el propósito, esté cumpliendo el propósito. Por eso el contexto de Corintios es más probable que se esté refiriendo a la segunda venida de Jesús, cuando habla de cuando venga lo perfecto. El contexto más fuerte de este texto es la segunda venida de Cristo. Primero resucitó Cristo como primicia y luego los que son de Cristo en su venida. Así que recordemos que lo terrenal es pasajero. Viene Cristo por segunda vez y con un corazón humilde sirvamos y llevemos a otros a Jesús para que cuando Cristo venga no nos lleve solo a nosotros, sino lleve a muchos. Gracias a Jesús, el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Esto es una palabra de esperanza. Hablar de la resurrección de Cristo es una esperanza para todo corazón. Cuidemos lo que hablamos y escuchamos. Un consejo. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Ojo con lo que escuchas, ojo con lo que ves, ojo con lo que hablas, porque eso te llevará a pensar de acuerdo a lo que escuchas. El día de la resurrección ya no tendremos este cuerpo terrenal, sino que recibiremos un cuerpo imagen del celestial, un cuerpo perfecto, perfeccionado,
Ya cuando Cristo venga por segunda vez, entonces lo que es en parte se acaba y ya somos perfectos en Cristo, porque tendremos un cuerpo, imagen del celestial. Debemos mantener la esperanza de la resurrección, pues al final se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. El que murió resucitará. Entonces, por eso no hay problema de qué se hace con el cuerpo, si se entierra o se quema. No, no importa por qué, porque Pablo enseñó que los que mueren resucitarán en un nuevo cuerpo, un cuerpo incorruptible, un cuerpo en el que no hay pecado, en el que no está la muerte, en el que no hay heridas, no hay dolor. Y los que estén vivos cuando Jesús venga serán transformados. Su cuerpo terrenal se transformará en un cuerpo celestial. Estad firmes y constantes creciendo en la obra del Señor. Siempre hay que estar en la obra del Señor, hay que trabajar en la obra del Señor. Pastor, ¿cuándo? Siempre, dice la palabra, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Nunca lo que hagas para Dios será en vano. Una instrucción bíblica con la que va cerrando el apóstol Pablo, nuevamente, es acerca de la ofrenda para los santos. El que sirve en el ministerio, viva del ministerio. Es importante sujetarnos a todos los que ayudan y trabajan en el reino de Dios. Y con esto cierra el apóstol Pablo su carta a los Corintios, su primera carta a los Corintios. Y quiero leer la síntesis que anoto en el material, allí al final de esta lección 7. Del capítulo 12 al 16 se dan instrucciones doctrinales y consejos a la iglesia. Se enseña sobre servir a Dios con los dones y con amor. También a reconocer las diferencias e imperfecciones, a buscar el orden y la paz en vez del desorden y la confusión. Y recordar que el trabajar para Dios no es en vano, pues Él resucitó de entre los muertos y volverá por segunda vez. Dios te bendiga y te guarde.